Y da mucha vergüenza esta proposición. Si a mí me preguntaran qué título le pondría hoy a la reforma pensional, diría que es el engaño a la esperanza de los colombianos. Señor presidente, muchas gracias. Yo invito a los firmantes de esa proposición en la que anula a la Cámara de Representantes que se vayan de UTL para el Senado. Yo creo que les queda mejor este oficio. Mejor dicho, que ni citen, que manden un correo. Así como dirían, esta plenaria pudo ser un correo, porque al final ya tenían todo cuadrado. Y por eso mi primera intervención en este debate fue pedirles que no nos fueran a plantear un debate como si fuéramos los notarios de Senado. Fue lo primero que dije. Yo quiero entender qué es lo que interesa en este Congreso y en particular en esta corporación. Yo quiero entender cómo es que el partido de la U, por ejemplo, firma una proposición para cambiar la entrada en vigencia 2026 y luego llega el ministro Mauricio Liscano a decirles que si eso pasa así, mañana lo echan del ministerio. ¡Ojalá lo echen! ¡Ojalá lo echen, ministro Liscano! ¡No sean tan perezosos! ¡No sean tan perezosos! Los que se quieran ir para el Día del Padre, porque ya tienen tiquetes. Yo sé, es que ustedes me lo contaron. Es que nos queremos ir, ya tenemos los tiquetes. Díganselo de frente a la ciudadanía. Nos importa un pepino el futuro de sus cotizaciones, de sus ahorros y de la garantía de una vejez digna en este país. Solamente se aprobaron 6 o 7 artículos de más de 90 que tiene el texto de la reforma pensional. Ayer lo dijimos, van a acoger el texto del Senado, era un secreto a voces, ahí está identificado. Y acaba usted, ministro Velasco, usted un hombre que procede del Congreso, usted un hombre que elaboró su carrera aquí, de convertir la Cámara en el notario de su gobierno. Cerremos la Cámara de Representantes, si es que se aprueba esta proposición. ¿Para qué la Cámara de Representantes? Aprobar esto no solo es ilegítimo, sino que sobre todo es inconstitucional. De la relación que tiene el gobierno frente al Congreso, porque todo el tiempo estamos recibiendo unos sentimientos peyorativos por parte del gobierno nacional y hoy lo que están diciendo es que esta Cámara no sirve para nada. Con esto, básicamente están ya cerrando una Cámara. Y ojo, que no cierren después el Congreso. Y ojo, ¿qué va a pasar con la democracia en nuestro país? Presidente, mire, yo voy a referirme a un trino del señor presidente de la República, al senador Petro, dándole consejos en ese momento al presidente Duque, pero que podían ser consejos al hoy presidente Petro. En noviembre del año 2019, presidente, se presentaron masacres en el Cauca. Y entonces, ¿qué dijo el entonces presidente Duque? Dijo que su ministro de Defensa iba a viajar inmediatamente a ese departamento. Y ahora, señor presidente, vemos que ante esa situación, el presidente que le recomendaba ir directamente al presidente Duque al Cauca, no solamente no va al Cauca, sino que se va a Suecia. Y al mismo tiempo, señor presidente, el ministro ni siquiera va a esos departamentos, sino que lo que hace es que atiende una crisis de orden público por Zoom. Eso es lo que está haciendo el gobierno nacional en este momento. Sucediendo porque es un irrespeto a un poder público del Estado, es un irrespeto al partido de la U, es un irrespeto al Partido Liberal, es un irrespeto al Partido Conservador, es un irrespeto a la bancada del Pacto Histórico, es un irrespeto a la Alianza Verde, que mediante mecanismos que la oposición está promocionando, contrario al discurso de que haya garantías democráticas para el debate, esté prejuzgando y esté acusando a todas estas bancadas de que están cayendo en delitos penales y que son en la práctica ante la opinión pública unos delincuentes. Dicen que eso se ha hecho año tras año. Lo voy a revisar y le voy a solicitar a la Comisión de Acusaciones un informe detallado de los estados de los expedientes en la comisión, porque ahora dejan prescribir los casos y es culpa si la plenaria no les autoriza una prórroga en el periodo de sesiones. Eso no me parece del todo responsable. Y es que el día lunes a primera hora radicaremos ante la Fiscalía General de la Nación un documento por falsa denuncia de la recusante toda vez que no asistió al periodo probatorio. La Comisión de Ética no puede verse abocada a que sea el mecanismo para enredar los proyectos de ley del gobierno o parlamentarios. Representante Cadavid. Si el representante tiene el nombre de la persona específica, la cual haya acusado de delincuente, a algún colega de la plenaria, por favor, Gabriel Becerra, súbase hacia atril y dígalo, de lo contrario, excúsese con esta bancada. Hoy somos nosotros los que estamos gobernando.
Mañana, como enseña la historia y la democracia, gobernarán otros. Y por eso hay unas reglas de juego que tienen que ser respetadas. Reglas de juego en la democracia para tomar decisiones. ¿Qué no puede hacer este Congreso? ¿Qué no pueden hacer los representantes? Dejar que con pequeños trucos de tinterillos, de baranda, de inspecciones de tercera categoría, eviten que la democracia tome decisiones. Eso no se puede hacer. Ese ministro que acaban de ver ustedes, el ministro Velasco, es el ministro de los colombianos. Hasta esos tinterillos que habla usted, ministro, de esos nadie es que ha calificado a este gobierno, que usted hoy de manera discriminatoria se refiere a ellos. Ellos también son colombianos. Pero además en ninguna de las funciones de su ministerio le están pagando el salario para que sea abogado de los congresistas. Aquí mi mente como que se fue al pasado. ¿Y por qué se fue al pasado? Porque cuando veo al ministro recuerdo ese buen senador que fue Velasco. Pero ministro, usted ya no es senador de la República, usted es ministro y dentro de sus funciones no está venirle a darle cátedra a este Congreso de la República y a esta Cámara. Pero yo sí tendré que decirles con cariño a los colegas de la izquierda que no se incomoden con el ministro porque defienda el gobierno y porque pida que avance el proceso. 30 segundos, representante. Y al ministro que no se incomode con los que se salgan porque cada quien es dueño de sus miedos. Gracias, presidente. Hay que apoyar a los colegas para que hagan su trabajo. Y aquí nadie es quien para decirle al otro lo que debe hacer. Y yo sí quiero dar un mensaje, colegas. Aquí todos o muchos en alguna u otra ocasión hemos tenido que ir a dar explicaciones a las autoridades de control. Cuando un congresista va al Consejo de Estado a responder por una demanda de pérdida de investidura, está absolutamente solo. Ni siquiera el ministro Velasco puede ir a acompañarlos para defenderlos. Gracias, señor presidente. Representante David. Presidente, mire. Presidente, yo quiero pedirle lo siguiente, que nos diga quién va a presidir esta plenaria, si usted o el ministro de despacho. Si usted no es capaz de defender aquí a los congresistas, yo sí le quiero pedir al ministro que respete esta plenaria y que respete a los congresistas. Usted no puede venir, ministro, a gritar, así tenga los argumentos legislativos o de la Corte Constitucional. Aquí cada congresista es autónomo e independiente. Yo les pido a los que están al lado del presidente que lo dejen trabajar, por favor, señor ministro Velasco. Así no podemos trabajar, señores. Presidente, cuando usted disponga yo hablo, pero así no se puede. Por los cuales es absolutamente irracional, inconveniente, peligroso y temerario que esta reforma pensional entre en vigencia en julio del otro año. De nuevo, según la Contraloría, en el último año 2022-2023, hubo 412.000 solicitudes de reconocimiento de pensión. ¿Saben cuántas solicitudes quedaron sin responder en los tiempos de ley? El 40%. El 40% de las solicitudes de reconocimiento de pensión. Y aquí no estamos hablando que la gente se queda esperando que le arreglen unos zapatos. Cuando Colpensiones se demora y no le falla al ciudadano en los tiempos, está comprometiendo los derechos fundamentales de ese ciudadano. Y si esto sucede solamente con 6.7 millones de afiliados, imagínense ustedes lo que puede pasar con 25 millones de afiliados, que es con lo que va a quedar Colpensiones después de la reforma. Hay un desarrollo de un nuevo sistema de información y yo aquí le quiero hacer una pregunta con el mayor respeto al doctor Dusan. La Contraloría afirma que Colpensiones le dijo a la Contraloría que desde marzo de 2023 venían trabajando en un plan o en una ruta de trabajo para el levantamiento de información para todo lo que tenía que ver con la actualización técnica, administrativa y tecnológica. Pero en un derecho de petición que respondió Colpensiones en junio de este año, dice que no tiene información y que no ha podido iniciar con el proceso de levantamiento de información porque como no se ha aprobado la reforma, están en un estado de incertidumbre y entonces no lo pueden decir. Eso a mí me parece muy grave porque Colpensiones o le dijo cosas que no eran ciertas a la Contraloría o nos dijo cosas que no eran ciertas en el derecho de petición. ¿Sí están en un plan de trabajo de levantamiento de información para la reestructuración de Colpensiones o no lo están? Yo quiero, por favor, que el doctor Dusan me diga eso, porque si ustedes lo que están diciendo es que tiene que aprobarse la reforma para que ustedes puedan calcular cuál es la reorganización que tiene que hacer Colpensiones, me parece gravísimo. Esas son cosas que se estiman a priori, no a posteriori. La verdad es que algunos representantes han salido a decir públicamente que les gusta la reforma, que les parece buena la reforma, pero no quieren que se ponga en práctica en este gobierno, porque no quieren beneficiar a los adultos mayores en este gobierno. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque políticamente no les conviene, porque han sido críticos del gobierno. Esa es la verdad acerca de la vigencia. Entonces, no nos debemos mover en la vigencia, porque yo sí les voy a decir que sería bueno electoralmente, que ustedes le demuestren a los adultos mayores
que sí les podemos dar un ingreso más decente. Es absolutamente imposible, lo dijo el mismo sindicato de Colpensiones. Ahora bien, compañera María del Mar, con todo el respeto te digo, lo que estamos proponiendo es una implementación escalonada de los pilares, empezando en la fecha que ustedes determinaron por el subsidio a los adultos mayores. Entonces, ese no es el argumento, doctora Pizarro. Nosotros no estamos en contra de los adultos mayores y sí creemos que es una urgencia. De hecho, hemos dicho muchas veces, ni siquiera se necesitaba una reforma pensional para hacer eso. El mismo presidente lanzó en mi ciudad, hace 8 o 15 días, los subsidios a los adultos mayores. Entonces, esa no es la razón. Nosotros no sacamos proposiciones para darle gusto a la galería. Estamos haciendo una proposición basada en argumentos técnicos y en el reconocimiento de la incapacidad que hoy tiene Colpensiones para asumir esa función. Gracias, señor presidente, y quiero agradecerle la sinceridad con que habla la representante Pizarro. Y lo dice claramente y sin asomo de vergüenza, que este es un proyecto de ley que sí tiene que ver con temas electorales. Y lo dice claramente que quieren que entre en vigencia mientras Petro sea presidente. No, es que se le olvida a la representante de Pizarro que las políticas públicas no son de un gobierno, son del Estado. Así que no es simplemente pensar en que si se puede o no pagar un subsidio, que como ya bien lo ha hecho y lo ha promulgado Gustavo Bolívar desde el DP, se lo están pagando 225.000. Aquí no se trata de decir quién lo paga primero o quién no, porque si a eso vamos, pues no fue este gobierno el que creó ni el subsidio al adulto mayor, ni Familia en Acción, ni Jóvenes en Acción, ni Renta Ciudadana, ni crearon también Matrícula Cero. Entonces es una discusión inocua. Todos los colombianos estamos de acuerdo en que hay que atender las poblaciones vulnerables, pero las decisiones hay que tomarlas con responsabilidad fiscal. Gracias, presidente. Derecho a réplica, la doctora María del Mar, por un minuto. Yo solo voy a responder con una cifra. En el 2023, 1.500 adultos mayores se murieron por desnutrición. Eso es un año. Añado algo, colegas, hay que tener presente que el Senado ya aprobó la entrada en vigencia como hoy viene en la ponencia. Y en ese sentido, ustedes saben que la conciliación es una caja negra en donde no podemos garantizarlo, pero por lo menos será una constancia política muy importante de parte de la Cámara de Representantes. Los trabajadores de Colpensiones han señalado que tienen una sobrecarga laboral. Eso implica un tiempo para fortalecer los trabajadores de Colpensiones y que no sigan explotándoles ni... Y termino con esto. No es cierto que Colpensiones no esté preparado para recibir los 10 billones de colombianas y colombianos que tengo que recibir y que cotizan. Nosotros nos preparamos una vez llegamos en Colpensiones para tener un régimen tecnológico que está envidiado por sectores, incluyendo los fondos privados de pensiones. La administradora se preparó definitivamente para mejorar su sistema tecnológico y hoy tenemos uno que permite no solamente ayudar a recibir con tranquilidad a las personas que pasan, si la ley es aprobada, de los fondos privados a Colpensiones, sino que además los trámites serán mucho más rápidos, como lo hemos demostrado en este momento. Y el ahorro, estimados representantes, el ahorro es de los colombianos, independientemente que estén en los fondos de capitalización o en Colpensiones. Eso no es cierto que el ahorro se llama ahorro solamente si está en los fondos de capitalización. En Colpensiones también se llama ahorro. Aplazar la entrada en vigencia de esta reforma es permitir que los fondos se sigan apropiando del 28% de los ahorros de los colombianos. Acá vamos a hablarnos claro, eso es un favor para los fondos, no para el país. Aquí pareciera que la preocupación es cuidar la salud de los fondos privados. ¿Por qué le quieren regalar el 28% de los aportes de los colombianos a los fondos? ¿Por qué otro año vamos con ese aporte? A mí me suena muy sospechoso. Pero no es lo único, doctor Alejandro Ocampo. La verdad es que hemos visto lo que ha pasado cuando este gobierno, en cierta manera, desconoce sus capacidades técnicas y administrativas. Miren lo que está pasando con el sistema de salud de los maestros. Nos dijeron que iban a ser capaces de ponerlo a funcionar de manera idónea en solamente 6 meses y ha sido un completo desastre. Nos dijeron que ese iba a ser el piloto de la reforma a la salud y hemos visto que en buena hora se hundió ese proyecto en el Congreso de Colombia. Así fue, así lo dijo el ministro de Salud, doctor Ocampo. Entonces, por esa razón es que nos preocupa lo que vaya a pasar con esta vigencia tan corta. Y me preocupa mucho que el señor Dusan esté diciendo que supuestamente el informe de la Contraloría es un informe mentiroso.
no es solamente la Contraloría, hay que volver a decirlo, es la Procuraduría, es la gente que hace parte de los sindicatos de Colpensión. Miren, el señor Dusan no sabe si va a haber o no huelga la próxima semana. Va a ser incapaz, se los digo, de poder hacer las transformaciones que necesita el sistema en solo un año. Es irresponsable, lo decía aquí el doctor Luis Miguel la vez pasada. En el caso de los Países Bajos, de Holanda, doctor Ocampo, 4 años está durando la transición de una reforma de carácter estructural. Y la verdad, yo confío muy poquito en el criterio del señor Dusan, que no sé si ustedes vieron, en un momento determinado, dijo que los recursos de la reforma pensional supuestamente se iban a destinar a la construcción del tren de Buenaventura a Barranquilla. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, lo primero que hay que aclarar es que nadie dijo nunca que el modelo de salud de los maestros fuera el piloto para los colombianos, doctor Forero. Yo espero decirle, eso no es verdad. Y me da mucha tristeza haciendo la Comisión Séptima no sepa que es un modelo especial, que es un modelo diferente, que nunca se podría equiparar. Sí, no confunda a los colombianos ni le mienta a la plenaria, doctor Forero, no necesidad de eso. Los que defienden que se caiga la reforma pensional del presidente Petro, se les olvida que los gobiernos en los cuales yo han participado en la dirigencia política que ellos han representado, pues no dieron ningún tipo de transición. Y similar pasó con el tema del sistema de salud. De tal manera que yo veo es como un interés de quienes pretenden de manera calculada pretender que se aplace la vigencia. Por un lado, creo yo, es para que sigan teniendo más de 28 billones de pesos en un año a los fondos privados, para que sigan haciendo fiesta en sus cuentas y en sus bancos. Decidimos aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por la plenaria del Senado de la República, debidamente publicado en la Gaceta del Congreso 497 del 2024. Esta es la proposición leída, señor presidente. Presidente, además de la vergüenza que ustedes acaban de hacer, queriendo quitarle las facultades de debate a esta Cámara, pensando que nosotros sirvamos de notarios del Senado, yo debo decirle una cosa. Mal hace el secretario de esta Cámara prestándose para esto. Y le digo una cosa, Jaime. No es cierto que después de negada una modificatoria no se puedan votar más modificatorias. Si vamos a acoger o van a acoger el texto de Senado, no se les olvide que el Senado de la República, en la Comisión Séptima y en la plenaria, aprobaron el artículo 84, que era el tema tributario de las pensiones. Y ese tema tributario, por un error, no sé de quién, le quitaron la palabra mensualmente a las 1000 VT, que es el umbral para que una pensión no esté sometida al impuesto sobre la renta. Eso llevó a que, si se aplica como se aprobó allá, pensiones de 3.600.000 en adelante van a pagar impuestos. No sé quién suscribió esa proposición, pero que obviamente está instigado por el gobierno nacional, que lo que están haciendo es tratando de convertir este Congreso en una entidad unicameral. Es vergonzoso que pretendan, a pesar de que saben, como decía el doctor Oscar Darío, que hay problemas en la redacción del texto de Senado, que quieran acogerlo sin debate, presidente. No le están dando debate. Usted no puede pretender, presidente, que 90 o más artículos puedan ser discutidos. ¿En cuánto tiempo nos está dando, presidente? 2 minutos. Eso es una vergüenza, señor presidente. Se lo voy a decir así de claro. Yo he sido respetuoso con usted y lo voy a seguir siendo, pero esto es un atentado contra la Cámara de Representantes. Señor secretario, ¿quiénes suscriben la proposición? Quienes suscriben la proposición: Olga Lucía Velázquez, Eduard Sarmiento, David Racero, María del Mar Pizarro, Cristóbal Caicedo, Albán, Karen López, Pedro Baracutao y otras firmas más. Representante Oscar Villamizar. Y ustedes cerraron las demás proposiciones. Aquí hay un vicio en el procedimiento y dejo la constancia, porque de ser aprobada esa reforma, la vamos a demandar. De manera que lo que le pido al presidente es sométala, y la plenaria puede rechazarla o acogerla, pero debemos someterla a votación como se han sometido las demás proposiciones. La democracia es el gobierno de las mayorías. Y si aquí se aprueba esa proposición, no hay nada más que hablar, pero sería un pésimo mensaje para el país. Sería decirle al país que a esta Cámara le quedó grande la tarea legal y constitucional de estudiar y debatir un proyecto tan importante como la reforma pensional. Yo presenté 55 proposiciones porque encontré
que era necesario hacer 55 cambios. Y la ponente podrá decir si es verdad o mentira, que le dije que estaba dispuesto a retirar proposiciones, a conciliar, a ajustar, porque no era mi propósito atravesarme al debate. Pero si lo que le vamos a decir a los jóvenes del país es que hoy la única solución que encontramos para irnos rapidito para la casa celebrar el Día del Padre es no trabajar, pues digámosle al país eso, que nos quedó grande, que no queremos trabajar, que no queremos debatir, que queremos salir corriendo y que renunciamos a hacer un debate como nos lo exigen los jóvenes del país. Gracias, presidente. Y da mucha vergüenza esta proposición. Si a mí me preguntaran qué título le pondría hoy a la reforma pensional, diría que es el engaño a la esperanza de los colombianos. Señor presidente, muchas gracias. Yo invito a los firmantes de esa proposición en la que anula a la Cámara de Representantes que se vayan de UTL para el Senado. Yo creo que les queda mejor este oficio. Hemos apenas aprobado 7 de 94 artículos. Esto está viciado si aquí se procede a votar y adherirnos al texto del Senado. Que nos sean claros, como ya han venido siendo algunos de los congresistas de la bancada de gobierno, necesitamos claridad del gobierno hoy. No le servía que esto entrara en aplicación en el año 2026, 2027, porque lo que necesitan es dar unos subsidios. No le servía que los subsidios fueran, o que la ley entrara de manera escalonada. Lo que necesitaban era todo. ¿Todo por qué? Sean claros. Vale 10 billones de pesos los subsidios. No tienen la plata de los subsidios, necesitan la plata de las pensiones de los que se han cotizado para poder subsidiar a aquellos que ustedes están esperando obtener el voto popular de ellos en el año 2026. Tienen que ser claros con esta Cámara y tienen que ser claros con este país. Ya algunos miembros de la bancada lo dijeron. Necesitamos este triunfo para las elecciones. También lo dijeron. Necesitamos esta plata para poder apoyar el pilar solidario. Necesitamos ahora que el gobierno también sea claro y nos lo diga aquí de frente a todos los congresistas y al país. Gracias, señor presidente. No quiere decir que lo que se apruebe en la plenaria, si es ilegal, se convierta en legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que si aquí aprobamos esa proposición estamos incurriendo en una ilegalidad. Estamos yéndonos por fuera de nuestras funciones, estamos entregándole nuestras funciones al Senado de la República, estamos desconociendo nuestro rol constitucional como Cámara de Representantes. Hemos presentado muchas proposiciones, señor presidente. Hoy un joven que tenga la oportunidad de no cotizar a pensión, difícilmente lo hará, porque este proyecto sí puede terminar siendo un incentivo perverso para que ningún joven en Colombia cotice a pensión, porque jamás va a haber una pensión en este país. Gracias. También recibí múltiples insultos, sobre todo de personas obviamente afiliadas a los partidos de izquierda. Y vaya sorpresa, en esos insultos nos decían que no teníamos la capacidad de dar el debate. No es que no tengamos la capacidad ni los argumentos, lo que pasa es que la mayoría es aplastante y esa es la democracia. Pero hoy pues están dándole un mensaje a sus electores diciéndoles que quienes no tienen la capacidad de darnos el debate hoy, con las más de 500 proposiciones modificatorias que tenemos de este proyecto de ley, pues son ustedes. Le temen al debate que en franca lid estamos dando aquí en este recinto, teniendo ustedes las mayorías, y vuelvo y repito, no lo critico, esa es la democracia. Gracias, presidente. Yo quiero alertar a la plenaria de la Cámara de Representantes porque de aprobar esta proposición estaríamos creando un pésimo precedente. Entonces cualquier proyecto de ley que presente el gobierno primero por Senado y que ellos digan sencillamente que no quieren conciliar, básicamente nos lo van a mandar para que lo leamos y para que lo firmemos como si fuéramos notaría del Senado, con la amenaza de que entonces ellos no van a votar conciliación o con la amenaza de que el gobierno presente este tipo de proposiciones. Esa proposición es mentira. Dice que hemos debatido a profundidad la reforma pensional y no llevamos ni el 15%. Llevamos un día y medio discutiendo la reforma pensional y aquí ya hay quienes quieren pararse y botar la mesa y no, por ejemplo, preservar cosas positivas que tiene la ponencia y en la que han trabajado incluso la ponente Marta Alfonso. Les recuerdo a los que aquí se han rasgado las vestiduras contra los fondos privados de pensiones, que es precisamente la redacción de Senado la que tiene altísimas comisiones para los fondos privados, que precisamente es lo que reduce la tasa de reemplazo, o sea, las pensiones de las personas que llegan a pensionarse en un fondo privado. ¿Eso sí no les parece escandaloso? ¿Cómo pueden pedirnos que aprobemos ese texto? Ni siquiera yo creo que cumple el principio de publicidad. Yo no estoy de acuerdo y estaríamos aprobando un precedente gravísimo de aquí en adelante para cualquier reforma que presente el gobierno primero en Senado. Mejor dicho, que ni citen, que manden un correo, y sí, como dirían, esta plenaria pudo ser un correo, porque al final ya tenían todo cuadrado, y por eso mi primera intervención en este debate fue pedirles que no nos fueran a
a plantear un debate como si fuéramos los notarios de Senado. Fue lo primero que dije. Les pedí al gobierno nacional que estuvieran en la disposición de concertar, de escuchar las propuestas para mejorar la redacción, prohibir cosas tan importantes como los autopréstamos que hoy se hacen en los fondos privados de pensiones. Se está eliminando esa posibilidad con esta proposición que hoy presenta el gobierno nacional. Vean, yo tengo tristeza y dolor de patria. Yo quiero entender qué es lo que interesa en este Congreso y en particular en esta corporación. Yo quiero entender cómo es que el partido de la U, por ejemplo, firma una proposición para cambiar la entrada en vigencia 2026 y luego llega el ministro Mauricio Liscano a decirles que si eso pasa así, mañana lo echan del ministerio. ¡Ojalá lo echen! ¡Ojalá lo echen, ministro Liscano! Porque usted es un lacayo y un irresponsable. Aquí, ustedes están legislando para permitir un colapso que va a comprometer los derechos fundamentales de 25 millones de colombianos y de colombianas. ¿Cómo se les ocurre ser tan irresponsables? Y esta corporación no es unicameral, señores del Pacto Histórico. Aquí todos tenemos unos votos que valen y nosotros venimos aquí a dar unos debates, a sentar nuestras posiciones y así ustedes no se hayan leído su propia reforma y no tengan cómo deliberar aquí artículo por artículo. Hay otros que sí y que queremos dar el debate. Si aquí hay vagos que no estudian, permítannos, a los que sí nos preparamos para dar este debate, darlo, porque es lo mínimo que le debemos a la ciudadanía. No sean tan perezosos, no sean tan perezosos. Los que se quieran ir para el Día del Padre, porque ya tienen tiquetes, yo sé, es que ustedes me lo contaron, es que nos queremos ir, ya tenemos los tiquetes. Díganselo de frente a la ciudadanía, nos importa un pepino el futuro de sus cotizaciones, de sus ahorros y de la garantía de una vejez digna en este país. Vergüenza siento hoy y quiero dejar la constancia histórica de que cuando en julio de 2025 esto colapse, no voten por los que aprueban. Erika Sánchez tiene el uso de la palabra. Mi querida Caterina Jubinao, tú no eres dueña de la verdad. Tú no eres dueña de la verdad. Estás acostumbrada a que en esta Cámara lo que no se apruebe porque a ti te da la gana, no queda bien. Y así no es. Cójala suave, mijita. Aquí hay 188 congresistas que representan todas las regiones del país y que son dueños de su voto y su decisión. Y yo desde ayer lo dije, vamos a respaldar la reforma pensional. ¿Y por qué la vamos a respaldar? Así que no involucres a ningún ministro. Es una decisión de la bancada. Nos sostenemos y se los dije. Dejen de mamar tanto gallo, dejen de gastarse el tiempo en tanta ridiculez y dediquémonos a discutir el articulado de la reforma. No se gasten el tiempo en vanidades y no hicieron caso. Ahora los tiempos se están agotando y no nos queda otra alternativa que acoger lo que está diciendo. Ana Rogelia Monsalve tiene el uso de la palabra. Una primera claridad a la representante. Cuando yo hice campaña y me hice elegir, no estaba en la campaña de Gustavo Petro, estaba en la campaña de Sergio Fajardo. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Abandoné en su campaña por creerle las mentiras del cambio al presidente Petro. Yo me siento orgullosa de tener la capacidad de ver lo mal que está gobernando este proyecto político, el daño que le está haciendo a los ciudadanos, el nivel de irresponsabilidad que están promoviendo y de ser capaz de reconocerlo, de cambiar de opinión y de trabajar por el bienestar de los colombianos. En cambio aquí los compromisos, las deudas, a muchos no les permite esa libertad y ese criterio. Y yo llegué aquí sin compromisos, apreciada representante. Habiendo dicho eso, insisto, que la primera muestra de respeto aquí es permitir el debate en la Cámara. Alejandro Campo tiene también derecho a aplicar hasta por un minuto por el partido. Yo quiero pedirle con el mayor cariño a la doctora Jubinao, mayor respeto con nosotros. Usted no estudió para la reforma. Usted está repitiendo el libreto que le hicieron los fondos y la banca. Usted vino a hacer un mandado a la banca. Y si nosotros no le votamos el mandado, entonces somos malas personas. Nosotros somos mandaderos de la banca, doctora Jubinao. Y quien ha cambiado es usted. Cuando estaba en campaña hasta la CPS las criticaba y se pasaban dos palos. Cuando llegó al gobierno volvió aquí a hacer remandados a las EPS y a defenderlas. No, a nosotros nos falta estudiar. Lo que pasa es que no somos cínicos ni descarados. Nosotros venimos de frente a defender el pueblo colombiano, a defender los pobres, los negros, los campesinos y queremos otro sistema. Y usted, le exijo el respeto a mi bancada y a todos nosotros como lo he hecho con usted. Muchas gracias, presidente. No hay réplica. Hernán Darío David tiene el uso de la palabra. Yo sí le quiero decir al doctor Fernando Velasco, Luis Fernando, qué vergüenza
no sé cuántos años, más de 20 o 25 años en el Senado de la República. Doctor Velasco, hablo con usted, alegando respeto a los derechos de las minorías, y mire usted lo que viene a hacer en un debate de reforma pensional. Algo válido, esta posibilidad de acoger Senado si estuviéramos a horas que terminara la legislatura, le falta más de una semana. Y ustedes han venido a incorporar un debate a la fuerza en una evidente ilusión del debate legislativo. Ya no les estoy hablando a ustedes no escuchan. Aquí estamos dejando la constancia respectiva para acudir a la Corte Constitucional frente a lo que aquí ustedes están estableciendo. Evidentemente es así, y así les moleste. Ministro Lizcano, usted vino aquí a fungir no como un ministro, sino como un lobista. Lo han escuchado y lo han visto recogiendo congresistas y votos detrás de la mesa directiva. Y eso lo tiene que saber los medios de comunicación. ¿Cuál es su verdadero papel? Ahí están los medios, las fotos. Desde ayer lo habíamos advertido en la introducción a este debate, del cual hay que decir, solamente se aprobaron 6 o 7 artículos de más de 90 que tiene el texto de la reforma pensional. Ayer lo dijimos, van a acoger el texto del Senado. Era un secreto a voces, ahí está identificado. Y acaba usted, ministro Velasco, usted, un hombre que procede del Congreso, usted, un hombre que elaboró su carrera aquí, de convertir la Cámara en el notario de su gobierno. Yo pienso que nosotros tenemos todos la inteligencia y la altura para sacar adelante esto. Yo los estoy pidiendo a esta plenaria por el tema de que aprobemos el texto del Senado, teniendo en cuenta que lo conocíamos el texto y con nuestros equipos hemos estado hablando y valoramos mucho el trabajo de la Comisión Séptima. Demasiado trabajo hicieron todos los compañeros y quiero decirles que los felicito porque hicieron también un aporte muy grande a esto. Pero con tantas recusaciones, con tantos impedimentos, con tantas situaciones tan complicadas que se nos han visto, yo creo que no tenemos sino una opción de aprobar esa ponencia que sale del Senado por falta de tiempo, porque no vamos a permitir que la reforma pensional se hunda, porque la reforma pensional la necesitan 3 millones de hombres y viejitas pobres de este país que van a tener un bono pensional hasta la muerte. Esa es la pequeña diferencia. Esto lo aprueba la OIT. Los países latinoamericanos y del mundo apoyan a los viejos y a las viejas. Carlos. Cerremos la Cámara de Representantes, si es que se aprueba esta proposición. ¿Para qué la Cámara de Representantes? Aprobar esto no solo es ilegítimo, sino que sobre todo es inconstitucional. Y voy a decir las siguientes razones que quedarán como constancia y que irán a la Corte si es que acaso llegase a aprobarse esta proposición. Es un proyecto que no ha tenido el debate suficiente porque de 95 artículos solo se han aprobado 6, que no tuvieron debate. La Corte ha dicho claramente que esto no puede hacerse. ¿Por qué? Porque se le estaría negando a la oposición, a la independencia, a la pluralidad y a las minorías de este Congreso debatir y participar en la esencia de esta célula legislativa. Entre otras cosas, ¿para qué la audiencia pública que peleamos y luchamos? ¿Para qué las horas gastadas estudiando esta reforma? ¿Para qué las más de 30 proposiciones que presenté acá? Señores, aquí se está constituyendo un vicio de constitucionalidad. Así que, pero sobre todo, le pido a los compañeros, en serio, sensatez. No puede ser que por miedo a que se hunda la reforma ya en el Senado, en la conciliación, quieran aprobar esta proposición. Y yo no me prestaré para hacer quórum para esta proposición. No la votaré, me saldré del recinto. Y le pido a mis compañeros que nos salgamos del recinto porque es imposible que votemos una proposición de estas en la Cámara de Representantes. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente. Miren, la reforma tiene cosas buenas, es innegable, pero aquí cada día estamos más tristes porque la verdad es que esta proposición es profundamente antidemocrática. Es profundamente antidemocrática en un clima que está viviendo el país de enorme incertidumbre sobre si vamos a ir a una constituyente o no, sobre un desdén enorme acerca de la relación que tiene el gobierno frente al Congreso, porque todo el tiempo estamos recibiendo unos sentimientos peyorativos por parte del gobierno nacional y hoy lo que están diciendo es que esta Cámara no sirve para nada. Con esto, básicamente están ya cerrando una Cámara. Y ojo, que no cierren después el Congreso. Y ojo, ¿qué va a pasar con la democracia en nuestro país? Mucho cuidado, señores del gobierno. ¿Cuál es el mensaje que se envía presentando proposiciones como esta? Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. Aquí hay cosas en el debate público que no pueden pasar unas líneas rojas. Y yo de verdad espero que esa proposición se hunda, porque si no aquí estaríamos prácticamente deshaciéndonos de una de las cámaras y teniendo
la posibilidad de decir qué va a pasar después. Una alerta quiero poner aquí. Es increíble cómo el gobierno, teniendo un consenso, incluso una mayoría en la Cámara, que apoyaremos la reforma, logra generar acciones de forma que se convierten de fondo, que unen a otra mayoría para incomodarse y generar este desgaste. Miren, la sola proposición es ofensiva. Piensen si Senado aprobaría una proposición similar por tiempos para la Ley Estatutaria de Educación con el documento de ponencia que salió mucho mejor de Cámara. No lo aceptarían. ¿Por qué? Porque el diseño congresional de este Estado colombiano dice que hay dos cámaras y que nos reconocemos como iguales. Sería mucho más fácil sacar cosas de una dictadura. A los dictadores les incomodan las democracias. Pero esta es una democracia que tenemos que fortalecer y para hacerlo las discusiones se tienen que dar, pero además acá hay tiempo. Ese mismo compromiso y vehemencia que tienen con la proposición podemos usarlo para trasnochar viernes, sábado y domingo, si es el compromiso que tenemos con el país. Pero Para un total de 5 votos manuales por el no. 27 votos digitales por el no, para un total de 32 votos por el no. Ha sido aprobada la proposición a través del cual se solicita aprobar en cuarto debate el texto definitivo aprobado por el Pleno del Senado de la República, debidamente publicado en la Gaceta del Congreso 497 del 2024. Mire, presidente, yo siempre he sido muy respetuosa con usted, pero de verdad que aquí esto sobrepasa todo el irrespeto por parte de la mesa directiva. Llevaba más de 10 minutos pidiéndole la palabra. Es más, desde que pusieron a consideración esa proposición, le estaba pidiendo la palabra. Y usted de una manera tramposa, y allá en la mesa directiva me hacían así. Ya se la damos, le daban la palabra a otras personas y a mí no me dieron la palabra, señor presidente, siendo la vocera de mi partido. Yo a usted le voy a pedir respeto no solamente por la oposición, le voy a pedir respeto por los colombianos que representamos. Porque aquí lo que acaban de hacer es no solamente censurar el debate que teníamos que dar de la reforma pensional, sino limitarnos la palabra a la oposición. Cambio Radical no pudo hablar, no pudo dejar su postura porque usted no le abrió el micrófono. Esto es el colmo, señor presidente. La oposición ha hablado el doble o el triple más que nosotros, y eso lo hemos dicho todo el tiempo. Creo que más garantías a ellos siempre las han tenido. Hasta las mismas garantías para que puedan hablar y salirse y todas las jugaditas y saboteos que nos tienen acostumbrados. Con plena legalidad, le anuncio al país y a este Congreso que ha sido aprobada la reforma pensional. ¿Legalidad en qué sentido? Con la debida publicación. Había sido publicado desde el 29 de abril del 2024 en la Gaceta 497, el texto justamente que se puso a consideración, que fue el texto aprobado en Senado. ¿Hubo deliberación? Es decir, ¿hubo publicidad? Sí. Hubo deliberación total, tanto para haber votado la ponencia de archivo, tanto para haber votado la ponencia positiva, tanto para haber votado artículos que no tenían proposición, que se habían concertado, tanto para haber dado la debida discusión tal vez del artículo que tenía mayor discusión, que era el tema de la vigencia. Que usted, presidente, aunque se había negado una proposición que pedía votarse de primero, se tomó en cuenta y se votó en las primeras votaciones después del conjunto de artículos, es decir, todas las garantías, toda la deliberación posible. La primera es decir que se ha generado hoy un precedente nefasto. Colombia ha sido un país con una tradición bicameral a la que hoy se renunció aquí en esta Cámara de Representantes cuando, violando el principio de deliberación democrática, se ha adoptado un texto de Senado como si nosotros no tuviéramos la capacidad de mejorar ese texto. Hoy el Congreso de la República parece que no fuera bicameral. Hoy se adoptó el texto del Senado. Para los ciudadanos que nos escuchan en sus casas, lo que se acaba de hacer es de pupitrear el proyecto de reforma pensional. Una demanda ante la Corte Constitucional, porque, doctor Racero, no se ha respetado el principio de deliberación. Aquí lo que usted ha dicho, de alguna manera, representante Racero, es una confesión que nos servirá ante la Corte Constitucional. Entonces, pupitreamos en Cámara porque en Senado no les iban a adelantar la conciliación. Y aquí el texto, más allá de la publicidad en la Gaceta, del texto aprobado en el Senado, el texto que aquí, sobre el cual estábamos discutiendo, era el texto que venía de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Ese era el
texto sobre el cual habíamos adelantado el estudio, el análisis y se habían formulado las proposiciones. Y representante Marta Alfonso, con todo el respeto que me merece, los temas de recusaciones, de impedimentos son temas propios. Termino en 30 segundos, presidente. Los temas de impedimentos, de recusaciones, que más de 800 proposiciones, ese es el ejercicio natural. Si el Senado se demoró 13 meses, es una situación que nosotros no controlamos. Y a mí, en campaña, me dolía ver a esos ancianos sin qué comer en Ciudad Bolívar y en Bosa. Y yo me juré que si iba a ser congresista iba a sacar esta reforma pensional adelante. Yo estoy muy orgullosa de nuestro trabajo y para mí esto es algo emocional, esto es algo del alma. Yo le estoy cumpliendo a los abuelos y los abuelitas de Colombia. ¡Bravo, pacto histórico! ¡Bravo, gobierno del cambio! ¡Bravo, Partido Liberal! Sí, yo le quiero dar las gracias al Partido de la U, al Partido Liberal, que estuvo firme por los abuelos de Colombia. Y a aquellos de los comunes, el Partido Conservador, que nos acompañaron. Sin ustedes no hubiéramos podido sacar esto adelante. El Partido Verde, Olga Lucía, Lili. De verdad, pues el Partido Verde, los verdes de los buenos, pero... los verdes buenos, no los verdes biches, pero bueno, no me voy a... Esto como constancia, porque nosotros dejamos claro como Centro Democrático y Cambio Radical que nos salíamos porque considerábamos que con esto estaban viciando el proyecto y no queríamos participar de esas votaciones. Presidente, básicamente lo que hemos visto hasta el momento son confesiones de parte. Nos están dando los argumentos para ganar en la Corte Constitucional la demanda que vamos a presentar. Y presidente, nos están básicamente diciendo, como lo ha dicho el presidente de la República, que el fin justifica los medios. Y la verdad, presidente, yo no estoy de acuerdo con eso. El fin no justifica los medios y en el caso de nuestra democracia y de nuestro orden constitucional se tiene que respetar la autonomía de la Cámara de Representantes. Presidente, es cierto que hubo una publicación del texto del Senado, pero ese no fue el que presentaron para debatir en segundo debate en la Cámara de Representantes. Le apuesto, presidente, que de las personas que votaron esa proposición, prácticamente ninguna sabe cuántos artículos tenía el texto del Senado. De hecho, no sabía cuáles eran las diferencias que podía tener con el texto de Cámara. Entonces, presidente, claro que aquí se violó el principio de publicidad. Adicionalmente, presidente, se violó el principio de deliberación democrática que debe estar presente en la construcción de una ley. Presidente, la Corte lo que ha dicho es que el principio de las mayorías se respeta al momento de la votación, pero el principio de respeto a las minorías se tiene que evidenciar a través del debate, a través de la deliberación, y aquí no hubo deliberación, salvo por un artículo puntual, que fue el artículo 94, pero no es cierto que ese fuera, señor presidente, el único artículo sobre el que había discusiones. Estaba el tema del artículo 76, donde queríamos que se cambiara el régimen de transición. Estaban los artículos relacionados, señor presidente, con el umbral, que básicamente todos los expertos y universidades del país plantean que es un umbral muy alto todavía. Continúe. Y que implicaba, señor presidente, un desfinanciamiento del sistema, como lo reconoce el propio concepto de impacto fiscal que mandó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así que era claro que avanzábamos en acuerdos políticos, incluso en la Cámara, para mejorar la reforma pensional, pero el propósito de la oposición no era mejorar la reforma pensional, sino hundirla. Y por eso, y para que quede constancia para la Corte Constitucional, recordarles que en la Comisión Séptima de la Cámara, la oposición buscó las medidas de un juez de la República para la pereza legislativa, para que le concedieran más tiempo a ellos que los que nos habían concedido a nosotros los que estamos en defensa de la reforma. Y nosotros sí pudimos trasnochar, hacer mesas técnicas, hacer el ejercicio del Congreso, que es buscar acuerdos políticos, pero ellos buscaban era más tiempo, no para mejorarla, era para dilatar y llevarnos a destruir una intención legítima y legal en el Congreso de la República de que este acuerdo político viera la luz y la legalidad, y nos querían llevar una conciliación con un actor político, el presidente del Senado, que a todas luces está buscando todo tipo de jugadas para impedir que los acuerdos políticos de aquí tengan la materialidad de leyes que le sirvan al pueblo colombiano. A Colombia entera, lo que ha sucedido hoy en la Cámara de Representantes es absolutamente inaudito. Estamos ciertamente ante uno de los gobiernos más autoritarios y poco garantes de últimos tiempos. Yo estoy segura de que si el uribismo hubiese hecho algo como lo que sucedió hoy aquí, si Duque hubiera hecho algo como lo que sucedió hoy aquí, Petro al día siguiente hubiese invitado a incendiar este país. Estoy absolutamente segura. Lo que pasó hoy, aparte de bochornoso, aparte de irrespetuoso, aparte de abusivo, creo ciertamente que puede tener implicaciones en una demanda ante la Corte Constitucional
porque no solo ya algunos juristas están hablando de que aquí se violó el principio de publicidad, sino y sobre todo el principio de garantía de deliberación. Que la Corte Constitucional, por favor, tome nota, no hubo garantía de deliberación, no en un proyecto cualquiera de 15 artículos o 20, de una reforma estructural al sistema pensional y a un sistema de protección a la vejez. Yo sé que el presidente Petro no duerme pensando en cómo hacer historia, pues hoy ha hecho historia. Están haciendo historia como el gobierno más improvisador, como el gobierno más soberbio. Están haciendo historia como el gobierno más autoritario y, según las últimas noticias, quizás también como uno de los gobiernos más corruptos.